haciendo lo mismo. Vamos a ver. Tuvo en cuenta mi trabajo para venir a compartir un poco de mi conocimiento y generar esa semilla de que las cosas en tecnología lo más valioso es el negocio, el criterio y las decisiones que uno pueda construir en torno al mismo. Para la sesión del día de hoy, a pesar de que bien lo mencionaba Víctor hace un momento, el tema de contenedores es como el foco de cierta manera, pero siempre encima va a haber un negocio, siempre hay que tomar decisiones, entonces traté de llevar la sesión en cuándo realmente escalar con contenedores, en este caso de las decisiones a Docker. Esa va a ser la sesión del día de hoy. Entonces, antes que nada, a mí siempre me gusta hacer como un disclaimer y por otro lado preguntar cuántos de acá conocen Notion o usan Notion. Uy, poquitos. Obsidian, bueno, ahí también. Notepad. Ah, sí. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Tomen nota de diferentes cosas. Algunas cosas parecieran que todavía no las necesitan o probablemente después las van a necesitar. Así que hagan notas de todo lo que les parezca llamativo, interesante, que en algún momento por lo menos ustedes van a preguntarle, oiga, ¿usted sabe o ha escuchado sobre esto? Y usted por lo menos tiene la referencia de, sí, yo escuché un día una persona que estaba hablando de esto y esto y esto, y eso es una gran ventaja, porque lo más difícil es cuando uno no sabe que no sabe. Ese es el límite que uno rompe cuando viene a este tipo de eventos, que es, yo no sabía que eso existía y ahora al menos sé que ya existe, que a ella hay una ganancia. Por otro lado, el disclaimer general de la sesión del día de hoy es entender el problema y resolver el 50% del mismo. Si ustedes se han dado cuenta, hoy en día el afán es resolver rápido, pero sin analizar bien lo que se está resolviendo. Entonces al final se gasta tiempo, esfuerzos y sobre todo mucha plata, muchos tokens hoy en día para resolver cosas que no se tiene ni siquiera claro de qué es lo que realmente quiero hacer. Listo. Bueno, primero que todo, me presento, mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, ya me conocen es como Try. Soy el papá de mi mini, de Nicole Daniela. Algunos de los que han visto el contenido en el canal ya se les hace un poco también familiar. Trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en Renower desde hace casi 3 años. También soy AWS Community Builder en la línea de DevTools a partir de este año, no, del año pasado, y el anteriormente era en Frontend and Mobile. Tengo más de 10 años de experiencia o de estar trabajando en la industria de tecnología. He emprendido, he tratado de hacer diferentes cosas para resolver problemas del mundo real y he visto la tecnología como un medio para lograr construir soluciones para otras personas. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Usualmente hasta mi familia piensan que soy ingeniero de sistemas, pero realmente soy ingeniero de telecomunicaciones. Hice una maestría en arquitecturas de tecnologías de información y actualmente estoy cursando el doctorado en gestión de la innovación tecnológica. Desde hace 4 años me dedico a crear contenido en el canal trycatch.tv, en el cual he logrado consolidar una comunidad de más de 110.000 personas en Latinoamérica,
tanto en contenido corte que se distribuye prácticamente por todas las redes sociales, como lo mencionaba Víctor, en transmisiones en vivo en las cuales hago casi todas las noches, también a 7 plataformas. Soy colombiano de la región de Santander, vivo en Bucaramanga, me gusta mucho AWS y JavaScript, no sé acá cuántos son team de JavaScript, TypeScript, pueden levantar la mano. Bien, bien, esa vaina está en todos lados. Entonces, los invito también a que me sigan ahí en Instagram, me encuentran como @trycatch_TV. Y pues bueno, acá arrancamos. Contexto de la situación. Resulta que cuando se habla de escalar, que es realmente donde se pone serio el asunto en una solución, lo primero que se empieza a pensar es, tenemos que echarle Docker, tenemos que echarle Kubernetes, tenemos que hacer microservicios, tenemos que empezar a hacer uso de balanceadores de carga, autoscaling, tenemos que empezar a meter un montón de cosas y resulta que todas estas son una posible solución a lo que posiblemente sea el problema. Lo que pasa es que antes de empezar a hacer todas esas cosas hay que ir al contexto, a entender realmente cuál es el problema. Y eso va a ser mucho de lo que vamos a ver en esta presentación, que es básicamente cuál es el dolor, quién lo necesita, en qué cantidad y realmente cómo lo que parece rápidamente el problema puede no terminar siéndolo. Ahora, por un lado, cuando se habla de contenedores, todo el mundo está asociando hoy en día, a pesar de que es una tecnología que es bastante popular, que las buenas prácticas de cierta manera la sugieren, no necesariamente el utilizar contenedores automáticamente lo va a volver algo escalable. Si ustedes se dan cuenta, decía o dice un profesor de la maestría que una mala arquitectura es supremamente costosa y también hay una arquitectura, no hay mala arquitectura sino mal defendida. En esta parte también es importante que para todo el que quiera llegar a roles de arquitectura, de decisión, que hoy en día con la IA es bastante natural, lo más importante es aprender a justificar el porqué de las cosas, entender ventajas, desventajas, casos de uso, integraciones, todo eso para poder decir, yo escogí A porque X y Y, lo que sea, esa es mi razón para poder tener el peso para justificar que esto es lo que estoy implementando. En última, se vuelve un tema muy subjetivo en el cual es que también argumento yo el por qué decidí las cosas. Pero al final, los costos y el tiempo van a dar la razón de qué es lo que se va a hacer. Entonces, volviendo al punto, cuando se dice vamos a hacer que un sistema sea más escalable, automáticamente se traduce en vamos a meter contenedores, Kubernetes, vamos a meter replicación, vamos a hacer un montón de cosas técnicas, pero realmente lo que debería estarse viendo va más del otro lado, entender realmente dónde está la carga, en dónde hay cuellos de botella, cuáles son los atributos de calidad. ¿Cuántos de acá han escuchado los atributos de calidad? Sí, poquitos. Esa es la clave, eso es lo que la IA no va a poder automatizar. Entender los atributos de calidad, las reglas, eso es lo que se ve del negocio. Cuando un desarrollador escribe una línea de código, un arquitecto tuvo que haber diseñado un conjunto de atributos de calidad o reglas de atributos de calidad que responden al negocio para saber que esa línea se tenía que haber escrito. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión no es Docker, Kubernetes, réplicas, sino desde dónde del negocio se empiezan a hacer las cosas para poder decir, este contenedor o esto se debe escalar porque realmente le aporta valor al negocio. ¿Cuántos de ustedes se han tomado la molestia de pensar en cuánto esa línea de código, en cuánto impacta realmente en lo que están haciendo? Eso es crítico en la medida en que ustedes empiezan a entender, esta línea de código se va a poner en producción y va a generar un incremento en la productividad de la empresa en un tanto por ciento, va a generar tantos millones de dólares. Eso normalmente lo hacen las empresas y cuando uno está en la línea operativa, si ustedes logran entender cuál es el impacto de su trabajo, les va a ser mucho más fácil crecer. Porque no es lo mismo decir, utilizaba React, utilicé React para construir un módulo que ayudó a ser más eficiente o a producir un 30% más de utilidad en la empresa. Es un ejemplo. Cuando usted entiende eso, va a ser muy fácil que ustedes aprendan a venderse y a escalar, que eso es muy relevante y normalmente eso no se lo dicen a uno. Entonces, volviendo al punto, cuando uno entiende realmente dónde está, cuál es la carga, cuáles son los puntos los cuellos de botella, cuáles son los atributos de calidad que de ahí debe partir el diseño del sistema, y por último se tienen las mediciones que me indican que realmente acá está el dolor
y debo buscar una solución para este dolor en este punto porque nos cuesta tanto y el impacto es tanto. Sin eso van a invertir mucho tiempo, esfuerzo, tokens y plata en resolver un problema que valía seguir teniéndolo menos que resolverlo. Y eso pasa en muchas empresas. Después de meterle un montón de plata, se dan cuenta que eso no era lo que necesitaban. Entonces, si nos vamos a qué es escalar realmente, no es solamente tener más capacidad, pero más capacidad ¿de qué? Más usuarios, más peticiones, necesitamos más procesamiento, más datos, necesitamos tener más capacidad de despliegue, necesitamos desplegar más veces por día, por semana, o necesitamos más equipos para poder hacer el sistema escalable. Si se dan cuenta, cada escalabilidad que resuelve cada una de esas preguntas terminan en una estrategia muy distinta. Ahorita, medio spoiler, vamos a ver un ejemplo con el tema de datos, que es uno de los puntos críticos de los sistemas. Yo he visto sistemas que crecen y lo que hacen es echarle recursos y recursos y recursos, y cuando se dan cuenta el problema en bases de datos no se ha resuelto y eso se le vuelve un cuello de botella y ya llega el punto en que no pueden seguir operando o que generar un reporte se les demora un montón de tiempo, que empiezan a tener tickets por lentitud, etcétera, etcétera. De ahí, ¿qué es lo que viene? Antes de uno tomar una decisión de si es Docker, si es Kubernetes, si nos vamos a lo tradicional en una instancia desplegando, espero ya no lo hagan por SFTP, sino utilicen pipelines porque por SFTP no es que sea muy seguro, hay que empezar a hacerse preguntas del tipo, ¿qué es lo que necesito escalar? Volvemos al anterior slide, más usuarios, más datos, más tráfico, más equipo, ¿qué es realmente lo que necesito escalar? No solamente escalar como si fuera todo un solo sistema y escalar se viera todo desde un punto de vista general. ¿Dónde están los cuellos de botella? Les va a ayudar a entender realmente dónde es crítico para el sistema poder seguir operando. Si ustedes se dan cuenta, los cuellos de botella se pueden ver en los Value Stream Maps, que es básicamente un mapa donde dice, en estos puntos realmente duele. Después de identificarlos, es decir, cuánto le cuesta cada punto, cuál es más oportuno resolver primero para la compañía. Y a partir de eso, sí empiezan a construir una priorización para poder resolverlos. Todos no se pueden resolver a la vez. Si lo miran desde un punto de vista más general, esto se llama deuda técnica, que eso no se acaba, se gestiona. Es importante, el día que usted escuche a alguien diciendo vamos a acabar con la deuda técnica, usted va a tener trabajo infinito porque eso nunca se le va a acabar. Esa persona va a perseguir como el conejo con la zanahoria, nunca se la va a comer y nunca va a parar de correr. Se gestiona. Importantísimo entender qué atributo de calidad está relacionado a cada una de las cosas. ¿Alguien ha escuchado los ADR? Esa vaina. Bueno, ahí ese está bien, está bien. Los atributos básicamente es un registro de las decisiones que toman los arquitectos cuando están decidiendo algo. Si usted va a empezar un nuevo sistema, usted dice el frontend, ¿con qué lo hacemos? ¿Con Angular o con React? Eso se vuelve una decisión de arquitectura. ¿Y qué pasa si yo hoy decido porque a mí me parece y ya? En unos años alguien va a venir a decir por qué ese análisis no se hizo de otra forma, por qué no utilizamos otras personas o otra tecnología para poder hacer la misma solución. Entonces, cuando se empiezan a implementar los ADR, básicamente se puede decir, analizamos Angular, analizamos React, analizamos hacerlo vanilla, pero de acuerdo al contexto del equipo, la empresa, las licencias, las limitantes, el tiempo, lo que fuera, decidimos que en la arquitectura se va a implementar esta tecnología. Eso no quiere decir que cada decisión que ustedes tengan tienen que documentarlas, pero las más críticas y más relevantes para el negocio y la operación sí deben estar documentadas. Eso hace que funcione. Ahora, ustedes dirán, ¿y ahora con la IA? Ese contexto de las decisiones que toma la persona o las asiste con la IA son importantes para que la IA no alucine y empiece a tomar siempre el mismo norte de lo que construye. Eso se llama ahorrar tiempo, recursos y ahora el nuevo activo que parece agua que se llama token. Bueno, literal se quema agua para hacer token, entonces sí. Ahora, por otro lado, ¿qué complejidad puedo operar? Si yo hoy me meto en Kubernetes teniendo un MVP, tengo el equipo para poder operar un clúster, tengo la capacidad de configurarlo y mantenerlo arriba, tengo la cantidad de usuarios para poder meterme en ese gasto.
Eso es ya empezar a cuestionarse realmente qué es lo que realmente necesito. No hay cosa que lo ponga uno más sensato en cuestión de tiempo y de dinero que cuánto me va a costar. Si es una solución que vale $1.000.000, ustedes se van a mandar la mano al considere, o sea, al bolsillo, y van a decir, no, eso no es lo que yo necesito. Yo como que realmente lo que necesito es esto y esto y esto, y se dan cuenta que ya su solución es así de grande. Y eso escala mucho mejor que tener una infraestructura gigante que se lleva los gastos de lo que se puede invertir en marketing y en publicidad. Y por último es, en última, si no utilizo contenedores, si no utilizo Kubernetes, si no utilizo Lambda, si no utilizo X tecnología, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto de no utilizarlo versus el impacto de sí utilizarlo? Entonces, des en cuenta que la arquitectura muchos lo ven como hacer dibujos y termina siendo hacer buenas preguntas, ¿sí? Las preguntas son las que lo van a salvar cuando lo llamen y digan, ¿y eso por qué no funcionó? Esas preguntas son las que le van a ayudar. Por otro lado, este es un punto que es bastante relevante y es el cuello de botella es el que determina dónde están las cosas y la prioridad que se dé para hacer el análisis de dónde se debe optimizar. Escalar lo incorrecto se termina en gastar muchísimo más rápido. Por ejemplo, en el caso de la solución, se tenía los usuarios, el frontend, el API, como tal ejecutándose, y lo que se hizo fue, vamos a meter esto en pods y vamos a escalar esto con Kubernetes, pero a que no adivinan qué no escalaron. La base de datos. Entonces, usted tiene mucha capacidad para procesar requests, para poder hacer un montón de cosas, pero la base de datos sigue siendo la misma. O sea, usted escaló a 10.000 contenedores donde la solución ejecuta y sí recibe mucha carga, pero usted sigue teniendo una sola base de datos. ¿Se acuerdan de las preguntas de qué quiere escalar? En este caso se enfocaron en un solo pedacito que fue probablemente en cantidad de usuarios, en request, pero ¿y los datos? ¿Qué sistema aguanta ese tipo de escalamiento? Ninguno. Va a ser súper costoso, pero usted va a seguir teniendo abajo un cuello de botella. Ahí va a seguir teniendo un dolor que va a hacer que todo sea más complicado para llevarlo. Ahora, ¿quién ha escuchado el término trade-off? Bueno, en ese sí ya un poquito más popular. Trade-off básicamente es lo que hace un arquitecto cuando toma una decisión. Siempre, siempre va a haber algo que gana y va a haber algo que no gana tanto, ¿sí? Y está bien, porque en la vida uno no puede tener mucho de todo sin perjudicar nada. Entonces, básicamente cuando se empieza a implementar estrategias de contenedores, por un lado usted está ganando portabilidad, puedo llevarme mi sistema para otro lado, puedo hacer ambientes de desarrollo, pero por otro lado estoy pagando con operación. Que alguien tiene que mantener eso, alguien tiene que hacer esa labor, hay que tener a alguien especialista en ese pedazo. Por otro lado está el aislamiento, que yo tengo sistemas, en el caso de microservicios, tengo un contenedor para X sistema, otro para otro. ¿En qué lo paga? En que ahora para hacer observabilidad y darme cuenta que falló, pues me va a implicar un costo más alto porque voy a tener que implementar una solución, porque ya si tengo 10.000 contenedores, no me va a ir uno por uno a ver cómo se está comportando. Eso es importante. Por otro lado, al nivel del escalamiento, sí. A nivel de microservicios, si ustedes se han dado cuenta, una de las ventajas es precisamente que puedo darle la cantidad de recursos según la importancia que necesito. Pero eso en últimas también se me va a agregar en complejidad para poder levantar, para desarrollar, para soportar, para medir, ¿sí? En la parte de despliegues termina siendo el que termina pagando ahí es el networking, porque también el tráfico entre los diferentes contenedores va a generar tráfico entre ellos. Por otro lado, está la comparativa en Docker. A veces se piensa que es solamente Docker y después pasarlo a Kubernetes, que lo orqueste y chao. Pero también hay un contexto que es bien relevante y es que sí, usted pasa de Docker, después lo pasa al runtime, después viene un orquestador y después termina en Kubernetes. Hasta ahí la solución parece que está fácil. Pero si uno mira realmente los vendor o los cloud providers, cómo me ofrecen la posibilidad de utilizar contenedores, ya el negocio cambia, porque están los que son serverless, cuando usted ya tiene el Docker Compose y lo despliega por su propia cuenta, los que son autogestionados. Entonces des en cuenta que el contexto de entender cómo funciona Docker hasta que llega Kubernetes y qué implica en cada pedazo no fue suficiente para poder operarlo.
necesita adicionalmente entender cómo se presenta dentro de los proveedores para poder utilizar la tecnología. Entonces ese contexto también termina siendo bastante relevante para poder saber qué es lo que viene. Ahora, cuando uno dice vamos a utilizar Docker, eh, realmente una de las ventajas, que muy bien ustedes de pronto lo conocen, es el poder tener la capacidad de que lo que desarrollo en mi máquina funciona en dev, en QA, en staging y en producción. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase clásica de en mi máquina así funcionaba? ¿Sí? ¿A cuántos la dijeron? Porque ese es más interesante. Ah, ahora sí ninguno, ¿no? Esa vaina es de lo que tiene ahí, que es básicamente que yo puedo tener esa ventaja de que el mismo ecosistema que tengo en mi ambiente de desarrollo termina siendo el mismo controlado que tengo en producción. No va a tener que el desarrollador se le dio por utilizar unas versiones más recientes de librerías, ecosistema y demás, y producción estaba quedado, que eso termina por romper las cosas por compatibilidad. Ahora, si usted tiene múltiples servicios, en el caso de los microservicios, claramente eso es una ventaja. Usted escala, despliega, controla y puede garantizar también despliegues frecuentes, que es lo que pasa, por ejemplo, en sistemas bancarios, sobre todo en los neobancos hoy en día, que son despliegues de centenares de despliegues por día. Que pensar eso hace 10 años, donde para hacer un solo despliegue tenía que enviársele un correo al jefe, del jefe, del jefe, del jefe, para que cuando el jefe del jefe del jefe tuviese tiempo, hiciera el despliegue a través de SFTP. ¿Acá alguien la sufrió? ¿No les tocó? Menos mal. Ah, bueno, sí, ya alguien acá está, ya sabe qué implica eso. Hoy en día, con un pipeline bien diseñado, en cuestión de minutos está un despliegue arriba y si hay que hacer rollback es súper rápido. Entonces, básicamente también hay que tener en cuenta el tema del ciclo de CI/CD para que la cosa funcione. Ahora, ¿qué es? Este es como un ejemplo. Básicamente un equipo dice vamos a construir un MVP para poder salir a producción. Son 3 desarrolladores, están sacando un solo API, nada más tienen 200 usuarios y se les ocurre a alguien que dijo que los microservicios estaban de moda, entonces metió 14 microservicios. Imaginen para un equipo pequeño tener que soportar tantos microservicios. Hay unos más osados que con menos usuarios tienen más microservicios. Le metieron Kubernetes, Service Mesh, y eso terminó siendo algo donde realmente no se le puede sacar el valor, porque la función, o sea, implementar esto, el dolor operativo quizás es de una vez, mantenimiento, actualización, configuración y ya. Eso ya funciona, pero no va a haber un retorno de inversión, ni tampoco va a estar claro el valor de para qué tengo semejante monstruo de cosa para algo tan pequeñito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del MVP, se sabe que tenemos 200 usuarios, pero todavía no hay picos de 100.000 usuarios, de 500.000 usuarios, para poder decir, ah, no, es que le vamos a poder sacar provecho a la orquestación y el autoescalado que ofrece Kubernetes. Simplemente tengo ahí capacidad de sobra para que si algún día la rompemos y logramos que esto lo utilice alguien, ahí se pueda usar. Mientras tanto, la facturación mensual sigue ejecutando. Por otro lado, no hay un nivel de madurez en la operación y en la observabilidad para tener las métricas que indiquen realmente en qué momento, qué reglas de escalabilidad le creo a ese sistema si todavía ni siquiera tiene suficiente tráfico que amerite realmente implementar semejante solución. Ahora, esto para mí es bien importante y acá es donde el Notion creo que les va a ser de mucha utilidad y es como antes de que ustedes empiecen a decidirse por ir por Docker, traten de hacer este ejercicio y más que solamente para Docker, es para cualquier cosa en arquitectura. Básicamente, ¿cuántos de acá han utilizado Draw.io? Buenísimo. Paint, cualquier herramienta, vicio o herramienta para hacer dibujitos o lápiz y papel. Dibujar su sistema les va a permitir tener la claridad de qué es realmente lo que hay ejecutándose. No se preocupen si los dibujos no le quedan muy bien, si sienten que no están muy claros. Lo importante es que empiecen a hacer el ejercicio de dibujar. Cuando usted tiene la capacidad de dibujar, quiere decir que usted tiene eso acá. Y eso es con lo que usted se imagina, es con lo que usted toma decisiones.
Entonces, el primer paso es dibujen el sistema como lo tienen hoy en día, con cuadritos, con matachitos, como lo quieran dibujar, pero que representen algo que ustedes puedan explicar y decir, eso es lo que yo tengo acá. Ahora, por otro lado, otro de los indicadores que también tienen que tener en cuenta son las métricas para poder saber en dónde duele, cuánto duele y realmente cuáles son los prioritarios para poder resolverlo. Eso le permite encontrar los cuellos de botella que hablábamos hace un rato. Recuerden los Map Value Stream. Eso es una forma técnica para poder identificar dónde hay cuellos de botella. Ahora, ¿qué es lo que realmente necesito escalar? A partir de eso no es simplemente decir, acá este cuello de botella está y yo lo voy a automatizar. Priorizar, conocer el impacto y saber el costo que tiene eso les va a ayudar a saber si ese punto realmente amerita y vale la pena escalarlo. Los atributos de calidad siempre mandan, esos son como puntos ancla. Cuando se hace el diseño de la solución, de acuerdo a la empresa, de acuerdo al negocio, se construyen o se definen y a partir de eso todo el sistema tiene que girar en torno a eso. Cada vez que se va a tomar una decisión, tiene que tener en cuenta los atributos de calidad. Así es como, yo lo llamo es como tener un arnés, un gancho acá en la espalda y los puntos ancla son cada atributo de calidad. Cada vez que yo me voy a mover y voy a tomar una decisión más lejos, el gancho no me va a dejar coger para ningún lado. Si yo me voy a ir para allá sin ningún sentido, el gancho me dice, oiga, ¿usted para dónde va? Y lo empieza uno a tener centrado. Si no, ustedes muy fácilmente van a tomar decisiones que lo llevan aparentemente para donde usted quiere, pero al final el negocio nunca se tuvo en cuenta, que eso es lo que representan los atributos de calidad. Cuando en el sexto punto es bien importante que es tener la capacidad de comparar. Siempre tómense en el tiempo de tener las alternativas claras, de hacer el análisis, casos de uso, ventajas, desventajas, por qué lo va a utilizar, qué nos implica utilizar esta solución. Eso es realmente lo que hace un arquitecto, ¿sí? O sea, no es que sea muy entretenido, pero es eso y hay muy poquitas personas que se dedican a eso. Entonces, por eso les insisto, si ustedes quieren llegar a ser software developer o software engineer, está bien, pero encima de eso hay un montón de cosas que quedan pendientes por hacer y hay muy pocas personas que están ocupando esos roles y que con la IA cada día van a verse más forzados a llegar allá, ¿sí? Ahora, el costo, siempre el costo. El arquitecto no es solamente el que hace dibujos bonitos, que presenta diapositivas chéveres, que se desaparece aparentemente después de que le entrega el equipo de desarrollo, sino que también tiene una responsabilidad de costos. ¿Recuerdan la frase de una arquitectura mal diseñada es muy costosa? De ahí viene. Y por último, y algo que no le gusta mucho a la gente, y más que es el colmo teniendo IA, es documentar las decisiones. No es la cantidad de hojas que tiene el documento para guardarlo, sino la claridad que cuando se presente un problema o se necesita analizar y entender por qué se decidió, se pueda leer y entender por qué el sistema funciona como funciona. Por último, y esto es con lo que quiero que ustedes principalmente se queden, es que escalar no significa agregar más pods, agregar contenedores, agregar otra tecnología, agregar microservicios. Escalar no necesariamente es algo que tiene que ver explícitamente con tecnología. Escalar debe ser más una decisión de negocio, de producto y de arquitectura que está muy clara para ahí sí ir a quemar tokens o ir a mover la infraestructura o ir a pagar por más servicios. Primero el negocio y después la tecnología. Eso debe ser regla de vida para todos. Primero el negocio y después la tecnología. Recuerden que la tecnología no es más que un medio para el negocio de hacer dinero. El día que exista otra cosa distinta a la tecnología que mueva más dinero que la tecnología, los negocios van a ir para allá y la tecnología va a dejar de ser relevante. Caso hipotético. Por otro lado, Docker no convierte automáticamente a una arquitectura escalable. Son las decisiones, entender el contexto, saber por qué implemento lo que estoy implementando. De ahí viene también el punto que es poder identificar qué es lo que realmente se necesita. Y esto es bien importante en el sentido de que no es solamente la suposición de un desarrollador, de un líder técnico o de un arquitecto. Eso tiene que ir contrastado contra parte de negocio y producto. No se pongan proactivos porque pues, los pueden ascender a clientes sin que se den cuenta. Entonces la idea es que sigan renovando la suscripción mes a mes y que haya más trabajito, pero entonces pregunten antes de tomar algún tipo de decisión porque a mí me parece.
De otro lado, los contenedores también están agregando complejidad y creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque si en el momento ustedes quieren pasar de un monolito a microservicios automáticamente, también tienen que tener en cuenta la complejidad que esto agrega y la necesidad que van a tener de crecer en infraestructura, equipo, conocimiento y de ahí para arriba todo lo que eso suma. También quiero que no se queden con el mensaje que contenedores no, sino que hay que entender realmente el momento, el contexto, las capacidades, los costos y ahí sí tomar una decisión de si eso es realmente lo que necesito. Por último, el contexto siempre va a definir la arquitectura. Esa parte es fundamental, que es entender realmente la empresa puede trabajar con esta tecnología, el equipo ya tiene el conocimiento para poder implementar esto. El contexto siempre va a ser lo que hace que la deuda técnica se acelere y crezca. Y en últimas, también el contexto es lo que hace interesante y no tan aburrido el trabajo, porque es cuando uno le dicen, ¿usted quiere hacer eso? Sí, pero tiene estas tres condiciones. No podemos gastar mucho, no nos podemos demorar y lo necesitamos para ayer. Ya usted verá, ahí tiene el reto. Y eso es real. Y plata no hay. ¿Sí? Entonces, el contexto siempre va a definir realmente qué es la estrategia que ustedes van a utilizar. La discusión no inicia con Docker, sino inicia con qué realmente es lo que se necesita. Desde ahí es de donde se entiende el problema, se caracteriza, se analiza y se toman decisiones para después, usando la tecnología, se pueda consolidar para construir una solución. De ahí por último, como Víctor lo mencionaba, el año pasado lancé este libro que se llama Guía Completa Cómo Iniciar en el Desarrollo de Software, el cual está disponible en Amazon. De este ya se han vendido más de 270 unidades. Y este año, bueno, este lo hice en respuesta a muchas preguntas frecuentes de la comunidad de cómo hago para iniciar el desarrollo de software. Es una guía que lo lleva desde el inicio, desde que identifica el rol, se pregunta por qué carajos quiero meterme en esto, hasta cómo hago para postularme a un trabajo. Básicamente eso es lo que trata de llevarlo, le hace preguntas y tiene la parte de cuestionarlo, ¿sí? Por otro lado, y también muy de la línea, este año lancé este otro libro que se llama Guía Completa, cómo conseguir el primer trabajo en tecnología. A pesar de que hice el primer trabajo en tecnología, realmente es un libro que le va a funcionar para toda la vida, que es una estrategia en la cual le permite entender desde qué es lo que hago, cómo leo las oportunidades que tengo, cómo cuantifico y vendo lo que hago y cómo sigo con esa mentalidad de seguir creciendo paso a paso como una guía. Entonces también está disponible en Amazon y pues hoy me traje estos dos para sortearlos. Ahorita les voy a hacer dos preguntas y con eso los sorteamos. Y pues ya está, les dejo mi LinkedIn y si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias, de verdad espero que les haya sido de utilidad, muy amables, gracias.